Ahí está. Bien. Pero Venía tremendo caminando. esa. Escuchen, bueno, basta. Nuestro organismo tiene la capacidad de extraer energía en forma simultánea de los tres sistemas energéticos. Que les quede claro eso, ¿sí? Nuestro sistema, nuestro organismo extrae o saca energía de los tres sistemas energéticos, que todavía no vimos uno. Pero siempre va a predominar uno u otro. ¿Bien? ¿Y de qué depende esa predominancia? De esto, de la duración del ejercicio, cuánto tiempo dura cada ejercicio, de la cantidad de sustratos almacenados. Sustratos, acuérdense que es sinónimo de fuentes de combustible principales, y de la intensidad del ejercicio, ¿sí? De la intensidad de la contracción muscular, de la intensidad del ejercicio. ¿Quedó claro? Bien, volvemos. Estábamos acá. No, veamos esto primero. Lo que decía, está relacionado con lo que decía Mati. Esto se puede llegar a dar a propósito y en un momento estuvo medio de moda, no sé ahora, que era entrenar en ayunas o con depresión glucogénica. ¿Sí? Vaciamiento glucogénico o depresión glucogénica es lo mismo. ¿Con qué objetivo se entrenaba? Primero que si entrenaban ahora a las 9 de la noche, su última ingesta de carbohidrato había sido hace 10 horas atrás. Entonces, no sé, a las 8 de la mañana, 10 de la mañana. ¿Bien? ¿Con qué objetivo? Con que la fuente energética vaya cambiando y sea los ácidos grasos. Pero, volviendo a la normalidad, puede llegar a pasar que en ciertos deportes haya vaciamiento glucogénico por la misma intensidad del ejercicio, ¿sí? No por falta de carbohidratos, no por carencia de ingesta de carbohidratos. Hay evidencia científica bastante clara que en los deportes acíclicos, ¿sí? En el fútbol o en el rugby, se trae relacionado que a los 60, 70 minutos empieza a aparecer la sensación de fatiga, ¿sí? Y a la vez empieza a haber un inicio del vaciamiento glucogénico. ¿Se entiende? ¿Sí? 60, 70 minutos, después vemos a qué intensidad fue dicho partido. Pero si ocurre un vaciamiento glucogénico, estos son los síntomas que puedo llegar a tener: sensación de pesadez y de debilidad, falta de apetito, una fatiga inicial. Empiezo a sprintar cada vez menos, empiezo a llegar tarde al elemento deportivo, a la pelota o a la bocha, lo que sea. Empiezo a tardar más en mis reacciones de velocidad. Y todo eso trae aparejado que pierdo calidad en el gesto deportivo. Básicamente, ¿cómo evito esto? Consumiendo carbohidratos. Consumiendo carbohidratos. ¿Cuánto tarda en consumir? Ya nos estamos metiendo en nutrición. Pero si tengo la final del mundo a las 3 de la tarde, ¿cuándo ustedes harían comer a su equipo? En realidad la carga de carbohidratos puede estar dada durante todo el día previo a la competencia o a la actividad que sea, pero hasta media hora antes puede consumir algo Sí, que le asegure la energía, digamos. perfecto, perfecto.
o 2 horas antes o 1 hora antes, según el carbohidrato que vayas a elegir. Y para que esto no ocurra, no sé si han escuchado alguna vez, pero en el entretiempo, en las leonas, les dan, llegás al entretiempo en el vestuario y hay una bandejita de gomitas Gomul, ¿vieron las que se comen en los kioscos? Las que se comen en los kioscos, bueno, eso es básicamente glucosa pura para evitar todo esto y para mantener el azúcar en sangre. ¿Qué más? Bien. ¿Quedó claro esta parte del vaciamiento glucogénico? Y que no requiere gran digestión, porque de repente te comes una banana y te puede caer más pesado que comerte las gomitas de esa porquería. Claro, tal cual, tal cual. Rápido. Excelente, tal cual. ¿Y cuándo se da este vaciamiento glucogénico? En altas intensidades, en carreras repetitivas a altas intensidades o en RCA, que es un máximo repeat, no importa, en ability, en carreras de velocidad continua. Bien, no dije nada, me había trabado. Y vamos a las... ¿No puede ser también en ponerle por periodo de tiempo? Por ejemplo, no sé si se me ocurre en una maratón, ¿también? Sí, no? También, sí. Yo dije a partir de los 60, 70 minutos, pero claro, teniendo muy en cuenta la intensidad de esa actividad deportiva, Ana. Sí, pero claro. Pero fíjate que los maratonistas intentan evitar esto porque van consumiendo, ¿viste? Que el consumo de geles o, bueno, sí, los geles más que nada. Sí, y como es un ritmo estable, la fuente principal de estos maratonistas son los ácidos grasos, que ahora todavía no lo vi, pero es sistema oxidativo. Miren, acá, esta fotito muy, muy casera, mándenmela igual, es una foto de un libro. Depresión de glucógeno, relación con la intensidad del ejercicio. ¿Sí? Los milimoles, esto mmol son milimoles por kilogramo. Los milimoles es cómo se mide, en este caso, el glucógeno. 25, 50, 75. Vamos a suponer que tenían una buena ingesta de carbohidratos. Y acá abajo el tiempo, ¿sí? 30 minutos, 60, 120 minutos. Al 30% del VO2 máximo, ¿saben lo que es el VO2 máximo? El VO2 máximo es el consumo máximo de oxígeno. ¿Qué es el consumo máximo de oxígeno? Es que es lo máximo que puede Analía atrapar oxígeno en su organismo. 50%, ¿sí? Me dice mi Garmin. ¿Cómo? 50% me dice mi Garmin, pero no sabía qué era. Mirá qué bien. ¿Y haciendo qué? Corriendo. ¿A cuánto el minuto? ¿A cuánto kilómetro? 4 minutos el kilómetro. Bien, perfecto. Muy bien. 50%. ¿Tiene que ver con la actividad aeróbica y anaeróbica? Sí, excelente. Esto lo pueden llegar a cuando vean entrenamiento. No sé si alguien lo vio alguna vez, ya es viejo esto. No, viejo no. Para los deportes cíclicos calculo que se sigue usando. Las áreas funcionales. Está el regenerativo, está el subaeróbico, está el superaeróbico y está el V2 máximo. ¿Sí? Y después está la velocidad. Esas son áreas funcionales. ¿De qué dependen esas áreas funcionales? De la frecuencia cardíaca. Bueno, salgamos a correr entre 80 y 90 pulsaciones por minuto, vamos a trabajar en un regenerativo. Seguramente a Analía le deben indicar entre 120 y 140 pulsaciones por minuto. Ana, ese Garmin, cuando salís a correr que tenés el 50% del VO2 máximo. Ahí me fijo y... Bueno, ese es el consumo. VO2 máximo es el consumo máximo de oxígeno que una persona puede llegar a captar. Miren esto, ¿qué me quiere decir todo esto? Miren cómo va decayendo el glucógeno muscular. ¿Sí?
un 30% es una intensidad media, un 60% es una intensidad media máxima y un 75% ya es máximo. Entonces, la depresión glucogénica está íntimamente relacionado con la intensidad del ejercicio. Nada, toda esta foto era para decirles eso. ¿Y Analía? Sí. 142 pulsaciones por minuto, Analía. Si le llego a pegar, me voy al casino. Bueno. Sigamos hablando del glucógeno. Dijimos que era una forma de guardado. 150. ¿Cuánto? 150 la frecuencia cardíaca media y máxima 162. Bien. E hiperventilás bastante seguramente cuando... Sí, pero no importa. No importa. No nos metamos en eso. Pero ¿en qué? ¿Es una media la de 150? Sí. ¿Cuánto tiempo corriste? 4 kilómetros. 40 minutos, más o menos, 42 minutos. No, 4 kilómetros. Menos de 20 minutos. 17 No, minutos, perdón. Pocorena. ¿Cómo? Poquito, ¿eh? No, perdón. Una de las tantas actividades que hago en el día. No, está Salí bien. a correr Sí. por la costa nomás. Seguramente, si vos seguías corriendo, esa frecuencia cardíaca bajaría. Pero bueno, eso depende de tu estado de entrenamiento. Bueno, está bien, sí, 150. Le erré. Pensé que podía ser entre 140. No sé qué dije, entre 140 y 150, no sé qué dije. Bueno, no importa, vamos. Glucógeno, la forma de guardado, ¿sí? Es un polisacárido, un tipo de carbohidrato, en donde el organismo puede llegar a almacenar esto hasta más de medio kilo. 600 gramos de glucógeno puede llegar a ser almacenado, ¿sí? Específicamente, si tenemos que ir al almacenamiento de nuestros tejidos musculares, se almacena en el músculo esquelético entre 300 y 400 gramos, en el hígado entre 80 y 100 gramos, y en la sangre mínimo hasta 10 gramos. ¿Bien? ¿Puedes repetir el primero? Dijiste hígado entre 80 y 100. Los Sangre, músculos 10. esqueléticos tienen una forma bastante grande de guardado, entre 300 y 400 gramos, Sofi. Gracias. ¿Y por qué está el almacenamiento? Obviamente es en el músculo y en el hígado, ¿sí? ¿Para qué se va a guardar? Es bastante una obviedad lo que estoy diciendo, pero para que el músculo siga trabajando, siga realizando sus procesos de contracción muscular. Después vemos qué tipo de contracción muscular, pero sus procesos de contracción muscular. Dijimos que entre 300 y 400 gramos se pueden llegar a guardar en un músculo esquelético entrenado, eso es clave, ¿sí? No un sedentario tiene muchísimo menos cantidad de guardado, de almacenamiento. Y otra diferencia que podemos llegar a encontrar es que en el músculo esquelético, como dijimos, se puede llegar a almacenar el glucógeno, no así como en el cerebro ¿y por qué insisto tanto con el cerebro? Porque es uno de los sistemas de control junto con el sistema endocrino. Que el cerebro o el sistema nervioso central solamente se alimenta de lo que es la glucosa. Y en el hígado dice glucosa sanguínea, en donde podemos llegar a decir que va a retener grandes cantidades, ¿sí?, de glucosa y después, de glucosa sanguínea, para después convertirlas
a través de los hepatocitos en glucógeno. Esto ya lo dijimos, pero bueno, ya lo habíamos aclarado antes todo esto del glucógeno. Actúan los hepatocitos, que son las células del hígado. Nada más. ¿Quedó claro lo que es el glucógeno? No pueden llegar a decirme lo que es el glucógeno. Y no encuentro nada. No hablamos nunca de... Acá está. Esto es lo más importante del día de hoy. Cuando nosotros hacemos, cuando Yara entrena o con su historial deportivo, o cuando el nadador de 200 metros o el medio fondista, como dijo Mati, etcétera, etcétera, entrena, a la larga va a sufrir adaptaciones, y esas adaptaciones son estas. A nivel fisiológico, hablando a nivel fisiológico, va a haber un aumento en los depósitos del glucógeno. ¿Qué quiere decir eso? Cuanto más entrenado estoy, más adaptado estoy, mayor es el guardado de mi glucógeno, lo que veníamos diciendo. ¿Sí? La segunda, va a haber un desplazamiento de la curva de potencia aeróbica y de la capacidad aeróbica. ¿Qué quiere decir eso? Que el umbral aeróbico va a ser mayor a medida que van pasando los meses o las semanas de entrenamiento. ¿Bien? Aumento de tolerancia al lactato. Cuanto más entrenado estoy, el umbral del ácido láctico va a ser más alto. Hablando en criollo, si yo estoy desentrenado, enseguida, lamentablemente, mi sangre y mis músculos se van a llenar de ácido láctico. Y por último, todas estas adaptaciones al entrenamiento me van a dar mayor cantidad de enzimas glucolíticas, que son las que necesito para que este sistema funcione. ¿Bien? ¿Hay más adaptaciones? Sí, pero estas son las principales. Que aumente el depósito de glucógeno, ¿en qué beneficia? ¿En tener mayor acceso a energía rápida, digamos? No, a ver, Ana, decímelo vos. Si yo tengo mayor depósitos de glucógeno, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de guardarme 100 gramos, vos vas a poder guardar 200, 300 gramos en el músculo esquelético, y también va a aumentar tu depósito de glucógeno hepático. ¿Bien? Sí. Y si se me termina la glucosa, yo lo empiezo a utilizar como combustible. Y cuanto más combustible tengo, mejor. En un partido yo aguanto los 90 minutos y vos aguantás 60. Sí, que no sí. Sí, básicamente sí. Con un montón de ítems. Bien. Ana, ¿entendiste? No. Sí, bien. No entendiste, no te cierra. No, sí, me cierra. ¿Sí? Sí, cómo no. Sí. Me hace un poco ruido con el tema este de utilizar otras fuentes que no sea el glucógeno. No te entendí. Como el entrenamiento en ayunas, como utilizar ácidos grasos en No, lugar de... pero nosotros estamos hablando de una persona que sin ir a un lado de la nutrición, o sin ir a un tipo de entrenamiento de dos personas, de dos deportistas que hacen la misma ingesta de tanto de carbohidratos como de proteínas, como de ácidos, de grasas, ¿sí? Entrenan lo mismo, el tiempo es igual, que a mí, que voy a hacer lo mismo. ¿Se entiende lo que digo o no? Sin ir a un entrenamiento en ayunas, sin ir a un entrenamiento con un vaciamiento glucogénico como hacía Matías, creo que era lo que había dicho él. Sin ir desde ese lado, sin desviarse. Va a haber un aumento de depósito de glucógeno a aquella persona que está entrenada a la que no está entrenada, obviando todos esos sistemas de entrenamiento. No son sistemas de entrenamiento, no sé cómo llamarlo.
No, en realidad son, no sé, No son estrategias sistemas de entrenamiento, nutricionales o una otras locura. formas de obtener energía. ¿Eh? Pueden ser estrategias nutricionales Ahí o va, deportivas. perfecto, lo dijiste vos. Ahí está. Perfecto, Ana. Bien. Continuamos. Esto ya lo vimos. Ya estamos. ¿Cómo estamos? ¿Están cansados? ¿Quieren que continuemos? No tengo ningún inconveniente. Tercer sistema energético. Y no, mejor repasamos el segundo, así arrancamos con el tercero, si no. Bueno, Digo esto yo, no sé. lo dejamos para el lunes que viene. ¿Quieren? ¿Están de acuerdo? Y ahora que no te veo. Ahí te veo, Yara. Sí, no tengo problema. Bueno, bien. Volvamos para atrás desde el primer sistema, dale. Y los libero. ¿Bien? Acá. Sistema TPPC o sistema anaeróbico láctico, ¿sí? El combustible principal es la fosfocreatina. Acuérdense que esa fosfocreatina está en nuestro organismo y que también obviamente se ingiere, que son trabajitos totalmente anaeróbicos, con muy poco presencia de oxígeno, hasta 10 segundos, actividades explosivas, recontra alta la intensidad de dichos ejercicios, una energía totalmente limitada, ¿sí? Pero además es potente, y ya lo había dicho Ana, ¿por qué la potencia? Porque estaban cerquita, acuérdense que estaba cerquita de las cabezas de la actina y miosina, reservas muy escasas, principalmente fibras de tipo 2. Bueno, acá más de lo mismo, ¿sí? Un compuesto natural, que esto que el otro, que lo podemos llegar a ingerir desde el pescado, desde la carne, más allá de que se forma en nuestro hígado. Acá está por qué era potente este sistema, porque hay un trabajito muy rápido de las enzimas, porque es una reacción simple, no tiene muchas reacciones, como lo que es la glucólisis, que tiene 9 reacciones, y por la ubicación, que es lo que dijimos recién. Esto lo habíamos... De acá nos fuimos bien a la miércoles, la otra vez me acuerdo que nos fuimos para otro tema. Acá está la recuperación, ¿sí? Del primer sistema en menos de 10 segundos, muy poquito, y a partir de los 2 minutos, el 98% prácticamente restaurado, que lo habíamos relacionado con el trabajo de velocidad, que hay que hacerlo con pausa completa. Si no, no trabajo la velocidad, más bien trabajaría la resistencia a la velocidad. Las fotos de algunos ejemplos, ¿sí? Esta también la podemos llegar a poner en el otro, habría que aclararlo. Las desventajas. Las adaptaciones al entrenar, ¿sí? Mejora de la habilidad y de la coordinación tanto intra como intermuscular, aumenta de la fuerza, obviamente, aumento de la potencia, porque aumenta todo esto. Todas las adaptaciones están ligadas. Habíamos hablado del ácido láctico, ¿sí? Que acuérdense, ¿cuál es el ciclo de Cori o el ciclo del ácido cítrico? Eso lo tiene que... el ciclo del ácido láctico, perdón. No, el ácido cítrico. El ácido láctico, el repaso. Actividades de 1 a 2 minutos, segundo sistema energético. Glucolítico viene de glucosa o anaeróbico láctico, AL, anaeróbico láctico. Se hace sin presencia de oxígeno o con poca presencia de oxígeno y produce ácido láctico, ocurre en el citoplasma, la enzima más importante es la PFK y la LDH. Que este es el principal combustible, el principal sustrato que tiene este sistema energético, que es la glucosa, que tú puedes llegar a tener estos 4 destinos, que está presente en estos 4 procesos metabólicos
que de alguna manera se descompone la glucosa o se oxida y de alguna manera se forma, que ya lo habíamos dicho. Como así también después vamos a ver la beta-oxidación, que es, o la lipólisis, que es el rompimiento de los ácidos grasos. Y las adaptaciones, ¿sí? Lo que habíamos dicho. Está fresquito, esto bastante. Bien. Y acá comenzaría. Me falta, esperen. Miren esto. Y los libero. Esto no. Miren esto. Miren hasta el último, porque lo último no lo vimos. Tipo de actividad y la vía energética primaria o combustible principal, ¿sí? Potencia y fuerza explosiva en actividades de hasta 5 segundos, ponen acá. ¿Sí? Yo les dije entre 8 y 10 segundos. Es una media. ¿Cuál es la vía energética? La reserva de ATP. La salida en sprint. Entre potencia, otro tipo de actividad, potencia y velocidad en actividades que duren entre 5 y 30 segundos. ¿Sí? Velocidad de entre 100 y 200 metros. Miren que está presente, ¿sí?, el sistema de ATP-PC y algo de glucógeno muscular, lo que vimos hoy. Bien, continuamos. No está dividido por favor, por sistemas energéticos, está dividido por tipos de actividad. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Y la predominancia de uno u otro. Potencia y resistencia, ¿sí? 400 metros u 800 metros. Vía energética primaria y glucógeno muscular. Sinónimo de glucosa, por favor, que se entienda. De resistencia y potencia, carreras de 5 o 10 kilómetros, ya habla de glucógeno muscular y habla de la glucólisis aeróbica, ya empieza muy presente el oxígeno, ¿sí? El sistema oxidativo, no se los enseñé, pero es las dos fuentes principales son los carbohidratos y los ácidos grasos. Y por último, una maratón o una media maratón, glucógeno muscular, glucógeno hepático, y no sé qué dice abajo, debe decir ácidos grasos, ¿sí? Porque no me deja ver. Ah, y la grasa intramuscular. Grasa intramuscular y grasa líquido adiposo. Ahí está, presente. Lo que dije recién, el sistema oxidativo, muy, muy graficado acá, en el último, presente los carbohidratos, presente los lípidos. ¿Se entendió? Bien. Bueno, ¿los liberó? ¿Están de acuerdo? Bien. Subo la clase y capaz que acuérdense de contestarme la primera pregunta que les quedó colgada. Mándenmela si quieren, ¿sí? Una vez que lo hacen, mándenmela, así se las corrijo. ¿Y qué más? Y voy a subir artículos al campus, así que para que los lean. ¿Bien? ¿A dónde lo subimos, profe? ¿Al WhatsApp? Sí, ¿O te lo mándenmelo por mandamos WhatsApp, mail? sí, o por mail, como quieran. ¿Bien? Chicos, ¿alguna duda, algo? Bien. Bien. Muchísimas gracias. Abrazo enorme. Buena semana ¿Subiste para el todos. Power, profe? Lo subo. No lo subí, ¿no? No, creo que no está. Bueno, lo subo. Bueno, media hora más hicimos. Quedan 10 minutos. Chao, chicos. Chau, nos vemos. Gracias. A vos.